¿Alguna vez pensaste en trabajar gratis para alguien más? ¿Te dijeron que era una mala idea o que no valías nada si no recibías dinero por tu tiempo? Yo también lo pensaba, hasta que tomé una decisión que cambiaría mi vida. Lo que descubrí trabajando gratis un año no es solo una historia sobre sacrificios o trabajo sin remuneración. Es una historia de aprendizaje, crecimiento personal y descubrimientos que me ayudaron a entender lo que realmente importa cuando se trata de construir una carrera, una red de contactos y un futuro exitoso. Durante un año entero, decidí ofrecer mi tiempo y habilidades sin recibir un solo centavo a cambio. ¿Por qué? Porque sabía que había algo más valioso que el dinero inmediato: las oportunidades, las conexiones y las lecciones que solo se pueden obtener cuando estás dispuesto a dar sin esperar nada a cambio. Este libro no solo habla de lo que aprendí sobre el valor del trabajo, sino de las puertas que se abren cuando dejas de enfocarte solo en el pago inmediato y empiezas a pensar en el impacto a largo plazo. Aprendí que al ofrecer valor sin esperar nada a cambio, no solo creas relaciones genuinas, sino que también obtienes algo mucho más importante: experiencia. Lo que descubrí es que el verdadero capital no es siempre el dinero, sino las oportunidades, el conocimiento y las conexiones que cultivas mientras trabajas en algo que realmente te apasiona. Esas son las riquezas invisibles que te llevan al siguiente nivel, mucho más allá de lo que podrías haber ganado de manera inmediata. Este libro te llevará a través de mis aprendizajes más valiosos y te mostrará por qué trabajar gratis no es una pérdida de tiempo, sino una inversión estratégica en tu futuro. Aprenderás cómo hacer de cada experiencia una plataforma para crecer, cómo cambiar tu mentalidad de me están explotando a estoy aprendiendo y construyendo algo grande, y cómo, al final, todo lo que has dado, te será devuelto de una forma inesperada. Si este mensaje resuena contigo, te invito a apoyar el canal Audiomentores, donde compartimos contenido que te ayuda a crecer, aprender y lograr tus metas, incluso en los momentos en los que sientes que no estás obteniendo lo que mereces. Tu apoyo nos permite seguir creando material transformador para miles de personas como tú. Prepárate, porque lo que vas a descubrir podría cambiar la forma en que ves el trabajo, el éxito y tu camino hacia el futuro. Capítulo 1. Lo que descubrí trabajando gratis un año. Cuando la mayoría de las personas escuchan que alguien está trabajando sin recibir compensación económica, lo primero que viene a la mente es explotación. ¿Por qué alguien trabajaría sin un salario? ¿Qué beneficios puede haber en hacerlo? Son preguntas válidas y que, sin duda, muchas veces surgen al mencionar este tipo de experiencias. Sin embargo, lo que descubrí trabajando gratis durante un año no solo me transformó personalmente, sino que cambió por completo mi perspectiva sobre el trabajo, el valor y las oportunidades. La decisión de trabajar gratis. Al principio, mi decisión de trabajar gratis no fue impulsada por una idea idealista ni por un deseo de salvar el mundo. Estaba en una etapa de mi vida donde sentía que necesitaba más que un simple trabajo. Necesitaba aprender. Sabía que quería entrar en una industria específica, pero no tenía la experiencia ni las conexiones necesarias para ser considerado para un puesto remunerado. Sin embargo, decidí que si quería ser parte de ese mundo, debía encontrar una manera de hacerlo sin importar los obstáculos. Lo que me llevó a tomar esta decisión fue un profundo deseo de adquirir habilidades, conocer a las personas correctas y, sobre todo, demostrar que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para conseguir lo que quería. Sabía que, al menos en un principio, el dinero no debía ser la motivación. Estaba apostando por algo mucho más valioso: el aprendizaje y las oportunidades que surgirían al estar inmerso en el entorno adecuado. El primer mes, un desafío silencioso. Los primeros días fueron una mezcla de emociones. Al principio, estaba emocionado. Sentía que estaba tomando un paso hacia lo que quería y que este sacrificio sería solo temporal. Estaba rodeado de personas más experimentadas que parecían tener todas las respuestas, y lo único que podía hacer era observar, escuchar y absorber todo lo que pudiera. Sin embargo, rápidamente me di cuenta de que la realidad de trabajar sin recibir una compensación económica era mucho más desafiante de lo que había imaginado. Aunque me sentía agradecido por la oportunidad, también sentía la presión de tener que probar constantemente mi valía, no con palabras, sino con resultados. No recibía un salario, lo que significaba que mi motivación debía ser aún más interna. No había expectativas salariales, pero sí expectativas de aprendizaje. El primer mes estuvo lleno de momentos de frustración. Me encontraba haciendo tareas que otros consideraban menores, pero que eran esenciales para el funcionamiento de la empresa.
A menudo me preguntaba si valía la pena, si mi tiempo realmente estaba siendo bien aprovechado. ¿Acaso estaba perdiendo mi juventud trabajando gratis? Las dudas y los cuestionamientos aparecían constantemente. El segundo y tercer mes, aprendiendo a ser indispensable. Al llegar al segundo mes, algo comenzó a cambiar. La gente a mi alrededor empezó a reconocerme, a valorarme por mi disposición para aprender y por la calidad de mi trabajo. Empecé a sentir que estaba haciendo una verdadera diferencia, aunque mi salario seguía siendo inexistente. Lo que cambiaba era mi actitud. Ya no estaba allí solo para aprender, sino para aportar. Estaba invirtiendo en mi propio futuro, y aunque no estaba recibiendo una compensación directa, sentía que la recompensa era mucho más grande. Este fue el momento en el que comprendí algo crucial. El valor de lo que aportaba no se medía solo en dinero. A veces, el verdadero valor de una experiencia laboral no es tangible, no se encuentra en una cifra en una cuenta bancaria. Aprendí que cuando trabajas sin la presión de recibir un salario, puedes enfocarte en cosas mucho más importantes. El aprendizaje profundo, el desarrollo de habilidades y la creación de relaciones significativas. Mi jornada no se limitaba solo a las tareas diarias. Participaba en reuniones, me acercaba a los líderes del equipo y buscaba constantemente maneras de ayudar en proyectos más grandes. Aprendí a ser útil no solo como una parte más del equipo, sino como alguien cuyo valor se reflejaba en su capacidad para generar soluciones. Los 6 meses, forjando relaciones valiosas. A medida que avanzaba, empecé a comprender que el verdadero valor de trabajar gratis no solo se encuentra en lo que aprendes o en lo que haces, sino en las relaciones que construyes. Estaba rodeado de personas exitosas, con años de experiencia en el campo que me interesaba, y estaba siendo parte de sus proyectos. Empecé a tener conversaciones con ellas, a hacer preguntas que otros no se atrevían a hacer. Estaba cultivando un círculo cercano de profesionales que no solo me enseñaban lo que sabían, sino que me ofrecían su apoyo cuando más lo necesitaba. No se trataba solo de habilidades técnicas o conocimientos específicos. Era sobre la mentalidad. Estaba rodeado de personas que pensaban en grande, que tomaban riesgos calculados y que se mantenían constantes incluso cuando las cosas no salían como esperaban. Comencé a darme cuenta de que estas relaciones, que no podían ser compradas, eran en realidad la clave para abrir puertas que de otro modo no habría podido alcanzar. El 9º mes, un punto de inflexión. Al llegar al 9º mes de trabajo gratis, mi perspectiva ya había cambiado por completo. Ya no veía el tiempo que estaba invirtiendo como un sacrificio, sino como una inversión estratégica en mi vida. Había adquirido más habilidades de las que podría haber conseguido en un curso, había hecho más contactos de los que hubiera hecho en años y lo más importante, había cambiado mi mentalidad sobre el valor y el éxito. El trabajo que realizaba ya no se veía solo como algo necesario para cumplir con una tarea. Cada tarea, sin importar lo pequeña que fuera, tenía un propósito mayor. Cada acción, cada proyecto, me acercaba más a mis objetivos. Ya no pensaba en el dinero, sino en las oportunidades a largo plazo. Cada día que pasaba sentía que estaba un paso más cerca de crear algo que realmente valiera la pena. Un año después, el verdadero valor del sacrificio. Al final del año, cuando finalmente empecé a recibir una compensación económica por mi trabajo, me di cuenta de que lo que había aprendido no podía ser comprado. Había crecido de una manera que no habría sido posible si solo me hubiera centrado en ganar dinero desde el principio. El año de trabajo gratuito me había dado la base para algo mucho más grande, la habilidad para crear oportunidades por mí mismo. Este año de trabajo gratis no solo cambió mi perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida profesional, sino que me enseñó que el éxito no siempre tiene que estar vinculado al dinero inmediato. A veces, el verdadero valor radica en las experiencias, las relaciones y las habilidades que adquieres en el camino. Lo que descubrí al trabajar gratis durante un año es que a veces, la inversión más valiosa que puedes hacer es en ti mismo. Y esa inversión no siempre se mide en dinero. Aprendiendo a valorar lo intangible. Durante el proceso de trabajar sin recibir un salario, empecé a comprender un concepto fundamental que cambia por completo la manera en que vemos el éxito, la importancia de lo intangible. En el mundo moderno, todo está tan enfocado en lo material, en lo que podemos ver y tocar, que a menudo olvidamos que las cosas que realmente importan no siempre tienen un valor explícito o fácil de medir. Las habilidades que adquirí no fueron solo conocimientos técnicos, sino también habilidades de vida,
como la resiliencia, la paciencia y la capacidad de adaptarme a situaciones desafiantes. Estas habilidades, aunque no se reflejan en una cuenta bancaria de inmediato, son las que marcan la diferencia entre aquellos que avanzan y los que se quedan estancados. Trabajando gratis, aprendí a valorar las relaciones de calidad más que las oportunidades instantáneas. En la mayoría de los entornos laborales tradicionales, el foco suele estar en lo que se puede obtener a corto plazo. Pero el verdadero éxito, descubrí, es aquel que se construye con el tiempo. Las conexiones que haces, los conocimientos que adquieres, las lecciones de vida que experimentas, todos estos son activos que se aprecian y crecen con el tiempo, aunque inicialmente no siempre sean visibles. Superando la mentalidad del trabajo por dinero. Algo que me sorprendió profundamente fue cómo la mentalidad de trabajar solo por dinero era una trampa en la que muchas personas caían, incluso cuando no se daban cuenta. Antes de empezar este proceso de trabajo gratis, yo mismo tenía la mentalidad de que el trabajo debía ser únicamente una transacción, tiempo por dinero. Pero al ver a otros trabajar con pasión y dedicación sin la expectativa de un retorno inmediato, me di cuenta de que hay un valor mucho más grande en hacer las cosas con propósito. Al principio, esto parecía una fantasía. ¿Quién en su sano juicio trabajaría sin esperar una compensación económica inmediata? Sin embargo, con el tiempo, entendí que ese tipo de mentalidad limita las oportunidades. Cuando trabajamos solo por dinero, nos estamos perdiendo de las posibilidades más ricas y significativas que la vida tiene para ofrecer. Las experiencias que realmente transforman a las personas no siempre están ligadas al salario, sino a la sensación de estar creando algo significativo. Mi experiencia trabajando gratis no fue solo sobre ser bueno con los demás o sacrificarse, fue sobre aprender a hacer las cosas por el valor que traen a tu vida, sin la necesidad inmediata de recompensas tangibles. Al romper esa mentalidad, me di cuenta de que podía estar involucrado en proyectos que me apasionaban, colaborar con personas que me inspiraban y crecer como individuo, sin la constante presión de esperar algo a cambio de inmediato. La importancia del tiempo. Aprender a no medirlo solo en dinero. Un aspecto fundamental que aprendí durante ese año fue cómo gestionar el tiempo. Solía pensar que el tiempo tenía que estar directamente relacionado con una remuneración. Si no estaba ganando dinero, entonces sentía que estaba perdiendo tiempo. Sin embargo, trabajando sin una compensación económica, me di cuenta de que el valor del tiempo no se mide solo por lo que obtienes a cambio en términos monetarios. Trabajando gratis, aprendí a valorar lo que realmente importaba, el impacto que el trabajo tiene a largo plazo. Las experiencias vividas, las lecciones aprendidas, y sobre todo, las conexiones que hice, todo eso contribuyó a una gran riqueza que no se puede medir con dinero, pero que es invaluable. Estaba invirtiendo tiempo en mi crecimiento personal y profesional de una manera que nunca habría podido hacer si me hubiera centrado únicamente en el dinero. Aprender a ver el valor del tiempo en el contexto de la experiencia y no solo del dinero fue un cambio transformador. Hoy en día, cuando evalúo mis decisiones de inversión de tiempo, ya no las hago solo en función de una compensación inmediata, sino por el valor de lo que me aportarán en el futuro. La resistencia mental. Cómo ser capaz de soportar las adversidades. Una de las lecciones más duras, pero necesarias, fue aprender a gestionar la frustración. Cuando se trabaja gratis, hay momentos en los que uno duda sobre si realmente está haciendo bien al sacrificarse. Las dudas surgen, y la tentación de abandonar es fuerte. Pero fue precisamente en esos momentos cuando me di cuenta de lo importante que es la resistencia mental. A lo largo de ese año, tuve días de agotamiento, de incertidumbre y de frustración. Hubo momentos en los que me sentía invisible, cuando los logros no parecían ser reconocidos. La resistencia mental se volvió esencial para mantenerme en el camino. Aprendí a reconocer que, aunque los resultados no siempre son inmediatos, el esfuerzo constante da frutos a largo plazo. La resistencia mental es una habilidad que no solo se adquiere en el trabajo, sino en la vida misma. A medida que mi confianza crecía, también lo hacía mi capacidad de enfrentar desafíos. Aprendí a no rendirme cuando las cosas se ponían difíciles, a mantenerme enfocado en mi propósito y a seguir trabajando con la misma dedicación, incluso cuando los resultados no eran visibles. Transformación final, lo que realmente cuenta. Al finalizar este ciclo de un año trabajando sin remuneración, mi vida había cambiado profundamente. Ya no veía el trabajo de la misma manera, ni siquiera el dinero. Había crecido en formas que nunca imaginé, no solo profesionalmente, sino también en mi carácter.
Lo que al principio parecía un sacrificio comenzó a ser una de las decisiones más valiosas que tomé. No me equivoqué al pensar que este año de trabajo gratis no era simplemente un medio para conseguir un empleo remunerado, sino una experiencia que marcaría un antes y un después en mi vida. Lo que aprendí de este proceso es que, a veces, el éxito no se mide en lo que ganamos materialmente, sino en lo que crecemos y las conexiones que hacemos mientras construimos nuestra propia historia. Lo que descubrí trabajando gratis durante un año es que la verdadera riqueza no se encuentra en un salario, sino en las experiencias, las relaciones y el aprendizaje que adquirimos mientras perseguimos nuestras pasiones y objetivos. Y, con el tiempo, estas inversiones siempre dan sus frutos, no siempre de la forma que esperamos, pero siempre de una manera que vale la pena. Capítulo 2. Los beneficios impredecibles de trabajar sin esperar nada a cambio. Cuando tomé la decisión de trabajar sin esperar ninguna compensación económica, no sabía qué esperar. La idea de dedicarme a un proyecto o colaborar con alguien sin recibir nada material a cambio parecía un sacrificio grande, pero al mismo tiempo, una oportunidad que no podía dejar pasar. Si bien la recompensa económica no era inmediata, con el tiempo empecé a ver beneficios inesperados que jamás habría considerado al principio. La recompensa no siempre es inmediata, pero siempre es significativa. En mi primer mes de trabajo gratuito, mi enfoque estaba completamente en las tareas y responsabilidades que tenía que cumplir. Trabajaba largas horas, a menudo sin un reconocimiento directo. La recompensa que esperaba no estaba en el trabajo mismo, sino en lo que se generaría a largo plazo. Lo que descubrí es que, en lugar de enfocarme en lo inmediato, el proceso de trabajo gratuito en sí mismo me estaba ofreciendo oportunidades que jamás imaginé. Al principio, pensaba que los resultados llegarían cuando hubiera alcanzado una cantidad significativa de dinero o cuando recibiera alguna recompensa externa. Sin embargo, los beneficios vinieron de formas mucho más sutiles. Aprendí más rápido, experimenté situaciones que me hicieron crecer personalmente, y, lo más importante, me encontré rodeado de personas increíbles que compartían mis mismos intereses y pasiones. Esos primeros meses de sacrificio no fueron en vano. La satisfacción de saber que estaba haciendo algo significativo, aunque sin una recompensa económica inmediata, empezó a pesar más que la frustración inicial. Comencé a darme cuenta de que los beneficios no siempre eran tangibles ni medibles de manera tradicional, sino que estaban relacionados con la forma en que mi perspectiva estaba cambiando sobre el éxito. El desarrollo de habilidades clave, más allá de los títulos o credenciales. Al trabajar sin recibir una paga, me vi forzado a mejorar ciertas habilidades que nunca habría considerado si hubiera estado enfocado únicamente en recibir una compensación monetaria. Las habilidades como la comunicación efectiva, la toma de decisiones rápidas y la capacidad de liderar o colaborar en un equipo, no se enseñan de manera tradicional en las aulas o en cursos formales. Son habilidades que se desarrollan en el campo de batalla, trabajando junto a otros, enfrentando problemas reales y resolviéndolos sobre la marcha. Este proceso me enseñó que el aprendizaje nunca es lineal. No se trata solo de leer libros o recibir instrucción, sino de estar dispuesto a cometer errores, fallar y seguir adelante. A través del trabajo gratuito, pude acceder a experiencias que me enseñaron más sobre el mundo laboral y el desarrollo personal de lo que jamás habría podido aprender en un entorno académico o convencional. En este tipo de trabajo, la experiencia se convierte en una de las mayores recompensas. Cada tarea, cada problema, cada desafío que enfrenté me ofreció una nueva lección. Y esas lecciones, que en principio parecían pequeñas o irrelevantes, resultaron ser algunas de las más valiosas que obtuve durante el proceso. La red de contactos. Conexiones más allá del dinero. Una de las lecciones más importantes que aprendí durante este año fue el valor de construir una red sólida de contactos. En el mundo profesional tradicional, uno de los mayores activos que alguien puede tener es una red de contactos de calidad. Al trabajar sin recibir un pago directo, mis esfuerzos no solo se centraron en mis tareas inmediatas, sino también en conectar con personas que compartían intereses y objetivos similares. Al principio, no entendía el verdadero valor de estas conexiones. Pensaba que solo se trataba de un intercambio de favores o de hacer contactos por el simple hecho de tenerlos. Pero con el tiempo, me di cuenta de que las relaciones genuinas y el apoyo mutuo son mucho más poderosos que cualquier recurso material. A través de estas relaciones, pude acceder a oportunidades de crecimiento que nunca habría imaginado. El simple hecho de rodearme de personas apasionadas, con ideas frescas y ambiciosas,
abrió nuevas puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas. Además, la red de contactos que cultivé durante ese año de trabajo gratuito no solo me benefició a mí, sino que también me permitió ayudar a otros. Cada vez que conocía a alguien que necesitaba algo que yo podía ofrecer, ya sea un consejo o un contacto, estaba construyendo algo que iba mucho más allá de una simple relación profesional. Estaba creando una comunidad de apoyo que, con el tiempo, me ha acompañado a lo largo de mi carrera. La confianza en mí mismo. El valor de las pequeñas victorias. A medida que pasaba el tiempo, empecé a darme cuenta de algo más profundo. El trabajo gratuito me estaba otorgando una confianza en mí mismo que nunca había experimentado antes. Aunque no recibía un pago directo, me sentía increíblemente valorado por las experiencias que estaba acumulando. Cada pequeño logro, cada desafío superado, me dio una sensación de autovalor que no estaba atada a una remuneración monetaria. El simple hecho de ver cómo mi habilidad para manejar proyectos, comunicarme y resolver problemas mejoraba, me dio una satisfacción profunda. Aprendí a medir mi éxito de manera diferente, no por lo que recibía a cambio, sino por lo que estaba construyendo en mí mismo. Y esa confianza se fue consolidando a medida que avanzaba. La verdadera recompensa de trabajar gratis no estaba en los bienes materiales, sino en la sensación de estar creciendo, de estar dando pasos hacia un futuro mucho más prometedor, aunque este no fuera inmediato. Aprendí a abrazar las pequeñas victorias, esas que ocurren detrás de las cámaras, lejos de los aplausos y las celebraciones. Esas pequeñas victorias fueron las que me formaron, las que me ayudaron a llegar a donde estoy hoy. ¿Qué sigue después de trabajar gratis? Lo más importante que aprendí durante este proceso fue que el trabajo gratuito no es un sacrificio vacío, sino una inversión a largo plazo. Al principio, parece que no estás recibiendo nada a cambio, pero la verdad es que las ganancias son mucho más profundas de lo que parecen a simple vista. Lo que obtienes no siempre es medible en dinero, pero sí en el impacto que puede tener en tu vida y en tu carrera. Trabajar gratis me dio una perspectiva diferente sobre el valor, el trabajo y el éxito. Ahora, entiendo que el valor real no está en lo que se recibe a corto plazo, sino en lo que se gana a largo plazo. Habilidades, experiencias, conexiones y lo más importante, un profundo entendimiento de lo que realmente importa en la vida. A través de este proceso, descubrí que lo que realmente importa no son los salarios ni las recompensas inmediatas, sino las lecciones que uno aprende a lo largo del camino. La verdadera riqueza no está en lo que recibimos, sino en lo que llegamos a ser. Este capítulo es solo una parte de un viaje continuo, y aunque mi experiencia de trabajo gratuito terminó, lo que realmente cambió fue la forma en que veo el éxito, la gratitud y el valor. Trabajar gratis me enseñó que el éxito no es un destino, sino un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. Capítulo 3. La transformación silenciosa que experimentas al colaborar sin expectativas. Cuando me embarqué en el reto de trabajar sin recibir una compensación directa, no comprendía completamente el impacto silencioso y profundo que esta decisión tendría en mi vida. Al principio, la idea de contribuir sin esperar nada a cambio parecía un sacrificio, una apuesta arriesgada que podría no dar frutos inmediatos. Sin embargo, con el paso de los meses, me di cuenta de que lo que realmente estaba ocurriendo no solo era una acumulación de experiencias, sino una transformación personal que redefiniría completamente mi visión del trabajo y el éxito. El Vela de la Perspectiva. Uno de los mayores regalos que obtuve al colaborar sin expectativas fue una alteración completa de la manera en que percibía el trabajo en sí mismo. Desde una perspectiva tradicional, muchas veces se ve el trabajo como un simple intercambio, tu tiempo y esfuerzo a cambio de un salario. Este es el ciclo que muchos vivimos, y para muchos, es difícil imaginar una vida profesional que no esté basada en esta transacción. Pero cuando trabajas sin recibir un pago directo, lo que cambia no es solo la expectativa de un salario, sino tu propia perspectiva sobre el propósito del trabajo. En lugar de ver el trabajo como una obligación, empecé a verlo como una oportunidad de crecer, de aprender y de contribuir sin la presión de que todo debía tener un valor inmediato. Esta mentalidad me permitió ver cada tarea, por más pequeña que fuera, como un peldaño más en un proceso de transformación personal. La verdadera recompensa en este tipo de trabajo está en la perspectiva que se forma. Aprendí que el trabajo no tiene que ser visto solo como un medio para un fin, sino como un espacio en el que se puede encontrar significado, incluso en las tareas más mundanas. La satisfacción de saber que estaba contribuyendo al éxito de alguien más, sin recibir nada a cambio, me permitió construir una conexión más profunda con el trabajo mismo y con las personas con las que estaba colaborando.
El impacto de la gratitud y el reconocimiento. Una de las experiencias más significativas fue el poder aprender a reconocer y valorar lo que realmente importaba en el trabajo, el impacto que tenían los demás. Aunque no recibía un pago económico, recibía algo mucho más valioso, la gratitud y el reconocimiento de aquellos con los que colaboraba. Al principio, parecía que esto no era suficiente para motivarme. Después de todo, ¿cómo se compara el reconocimiento emocional con un pago tangible? Con el tiempo, descubrí que este tipo de gratitud y reconocimiento son mucho más poderosos de lo que parecen. Recibir el agradecimiento de alguien por el esfuerzo que habías invertido en su proyecto o idea no tiene precio. Esa gratitud se convierte en una forma de moneda intangible, pero mucho más valiosa. Es un recordatorio constante de que el trabajo que haces tiene un propósito más allá del dinero, tiene un impacto real en las vidas de los demás. Este tipo de reconocimiento también abre puertas a oportunidades inesperadas. En lugar de estar atrapado en la carrera por la compensación inmediata, al trabajar sin expectativas, estaba construyendo relaciones genuinas que podían llevarme a lugares que nunca habría imaginado. Las personas con las que trabajé durante ese tiempo, al ver mi dedicación y el valor que aportaba, empezaron a abrirme nuevas puertas. Y aunque al principio parecía que no había una recompensa directa, a largo plazo las conexiones y el respeto ganado se convirtieron en una de las mayores recompensas que podría haber esperado. La resiliencia que se construye a través del sacrificio. El proceso de trabajar sin recibir nada a cambio no es fácil. Hay momentos en los que dudas aparecen, momentos en los que te cuestionas si realmente vale la pena. La falta de una recompensa inmediata puede ser desalentadora, y muchas veces la motivación tiembla. Sin embargo, es en estos momentos de sacrificio donde realmente se forja la resiliencia. Lo que aprendí es que cada vez que trabajaba sin expectativas, sin buscar una compensación inmediata, me estaba fortaleciendo emocional y mentalmente. Aprendí a lidiar con la frustración, con la incertidumbre y con la falta de recompensa material. Y aunque al principio parecía que mi esfuerzo no sería reconocido, con el tiempo comencé a notar cómo mi capacidad para manejar la frustración y el sacrificio mejoraba. La resiliencia es algo que se cultiva a través de la experiencia, no a través de la teoría. Al no depender de un pago inmediato o de un reconocimiento rápido, aprendí a valorar el proceso en lugar del resultado. Esto me permitió enfrentar situaciones difíciles con una mayor fortaleza interna. A medida que avanzaba, me di cuenta de que la verdadera recompensa no estaba en el dinero o en los aplausos, sino en mi capacidad para perseverar y seguir adelante incluso cuando las cosas no parecían ir según lo planeado. La clave de la paciencia en el camino. Uno de los aprendizajes más profundos de trabajar gratuitamente durante un año fue la importancia de la paciencia. El éxito no llega de la noche a la mañana. Tampoco lo hacen las oportunidades ni las relaciones significativas. Todo requiere tiempo, esfuerzo y una dosis de paciencia. Es fácil caer en la trampa de querer resultados rápidos, de desear ver frutos inmediatos de todo lo que hacemos. Pero la realidad es que muchas veces, el trabajo más valioso toma tiempo en rendir frutos. Durante este tiempo de trabajo gratuito, aprendí a ser paciente con el proceso, a no apresurarme por ver resultados inmediatos, sino a confiar en que el tiempo sería un aliado en mi crecimiento personal y profesional. La paciencia no es solo una virtud, es una habilidad que se cultiva con la práctica. Cada día que pasaba, entendía mejor que el éxito no es algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que se construye con pasos pequeños y consistentes, y con la capacidad de seguir trabajando incluso cuando no se ve el resultado inmediato. ¿Qué sigue después de trabajar sin recibir nada? Al final de este proceso, cuando finalmente vi el resultado tangible de mis esfuerzos, me di cuenta de que el trabajo gratuito me había proporcionado mucho más de lo que jamás imaginé. Las habilidades que había adquirido, las relaciones que había construido y la resiliencia que había desarrollado se convirtieron en las bases sobre las que edifiqué mi carrera y mi vida personal. Aunque al principio no recibí ninguna compensación económica directa, la verdad es que la experiencia de trabajar sin esperar nada a cambio me dio algo mucho más valioso, una nueva perspectiva sobre lo que significa trabajar, contribuir y tener éxito. Aprendí que el éxito no se mide por lo que recibimos de manera inmediata, sino por lo que somos capaces de crear a largo plazo. Este capítulo de mi vida me enseñó que no importa cuán grande sea el sacrificio que hagamos, el verdadero valor de lo que hacemos está en las experiencias que acumulamos, en las conexiones que formamos y en las lecciones que aprendemos en el camino. Y, sobre todo, en cómo estas experiencias nos transforman,
Nos preparan y nos fortalecen para los desafíos que vienen. 4.0 Mini. Capítulo 4. La importancia de desaprender lo que creías saber sobre el éxito. A lo largo de nuestra vida, nos enseñan que el éxito se mide de ciertas formas. Por el dinero que ganamos, el prestigio que acumulamos o el reconocimiento que recibimos de los demás. Esta visión convencional del éxito nos lleva a pensar que todo lo que hacemos debe estar orientado a conseguir algo tangible o inmediato. Sin embargo, uno de los mayores descubrimientos que hice al trabajar sin esperar una compensación directa fue la necesidad de desaprender muchas de estas creencias limitantes. El concepto tradicional del éxito. Desde pequeños, somos bombardeados con la idea de que el éxito es algo externo. Un coche de lujo, una casa grande, un salario alto, un título prestigioso. Estos son los estándares con los que medimos el valor de nuestro trabajo, nuestras decisiones y nuestras vidas. Sin embargo, el verdadero éxito no se mide de esa manera. A medida que me adentraba en el mundo del trabajo gratuito y la colaboración desinteresada, me di cuenta de que estos logros materiales no son la verdadera recompensa que buscamos. El primer paso en mi proceso de desaprendizaje fue entender que el éxito no depende de la cantidad de dinero que puedas acumular, ni de la cantidad de gente que te admire. El verdadero éxito se construye desde adentro, a partir de las decisiones que tomamos, de las acciones que realizamos y de la forma en la que impactamos positivamente a los demás. Al centrarme en aportar valor sin esperar nada a cambio, comencé a descubrir que el verdadero éxito no es algo que se acumula, sino algo que se construye a través del impacto que generamos. El valor del aprendizaje continuo. Uno de los pilares más importantes de este proceso de desaprendizaje fue comprender que el éxito se basa en la capacidad de aprender y adaptarse continuamente. Durante el tiempo que trabajé sin esperar una compensación, descubrí que los verdaderos logros no se encuentran en la meta final, sino en el aprendizaje constante que experimentamos durante el camino. Al principio, la falta de pago me hacía cuestionar si realmente valía la pena lo que estaba haciendo. Pero a medida que pasaban los meses, entendí que cada experiencia, cada tarea realizada, cada error cometido, era una oportunidad para aprender. Y es que, cuando dejas de centrarte en el resultado inmediato y te enfocas en el proceso de crecimiento, el éxito se vuelve algo mucho más accesible y satisfactorio. El aprendizaje continuo se convierte en el motor que impulsa nuestras vidas y carreras. Si eres capaz de adaptarte y crecer constantemente, el éxito se vuelve inevitable, porque siempre estarás en una posición de mejora y evolución. Así que, en lugar de buscar la aprobación externa, la verdadera pregunta que debes hacerte es: ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Romper con las expectativas externas. Otra parte crucial del proceso de desaprendizaje fue romper con las expectativas que la sociedad pone sobre nosotros. Vivimos en un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación nos bombardean constantemente con imágenes de éxito que no reflejan la realidad. La mayoría de las veces, estas representaciones del éxito son superficiales, incompletas y nos presionan a cumplir con un ideal que no es sostenible ni realista. Cuando trabajas sin recibir nada a cambio, te alejas de esas expectativas externas. Dejas de compararte con los demás y te concentras en tu propio proceso. Es fácil caer en la trampa de medir tu valor con base en los logros de los demás, pero cuando decides liberar tu mente de esa presión, te das cuenta de que la única medida de éxito que realmente importa es la que proviene de tu propio corazón y tus propios valores. Romper con las expectativas externas te da la libertad de definir tu propio camino, de tomar decisiones que te acerquen a tu propósito personal y no a las expectativas que otros tienen sobre ti. Esto no significa que debas rechazar el consejo o la ayuda de los demás, sino que debes aprender a filtrar las voces externas y escuchar lo que realmente resuena contigo. El poder de la gratitud y la empatía. Una de las lecciones más poderosas que aprendí al trabajar gratuitamente fue el impacto profundo que tiene la gratitud y la empatía en nuestro desarrollo personal y profesional. Durante este año de trabajo desinteresado, me di cuenta de que la gratitud no solo es una respuesta emocional, sino una herramienta poderosa para el crecimiento. La gratitud es una forma de reconocer que, aunque no siempre tengamos todo lo que queremos, ya poseemos muchas cosas que valen la pena. Y cuando te enfocas en estas cosas, en lugar de en lo que te falta, puedes experimentar una transformación mental que te abre nuevas puertas. Este enfoque te permite valorar lo que ya has logrado y disfrutar del proceso, sin caer en la trampa de la insatisfacción constante. Por otro lado, la empatía también juega un papel crucial en la forma en que nos relacionamos con los demás. Al trabajar sin esperar nada a cambio,
Mi capacidad para entender las necesidades y deseos de los demás creció significativamente. Esta empatía me permitió conectar a un nivel mucho más profundo con las personas con las que trabajaba, lo cual fue una de las mayores recompensas de todo el proceso. Comprender las perspectivas de los demás no solo me ayudó a ser un mejor colaborador, sino también una mejor persona, transformando la mentalidad del trabajo duro al trabajo inteligente. Otro aspecto fundamental de mi aprendizaje fue transformar mi mentalidad del trabajo duro al trabajo inteligente. En muchas ocasiones, nos enseñan que para tener éxito hay que sacrificar todo, trabajar incansablemente sin descanso. Pero lo que descubrí al trabajar sin recibir un pago directo es que el éxito no se basa en trabajar más, sino en trabajar de manera más inteligente, eficiente y alineada con nuestros valores. Trabajar sin expectativas me permitió aprender a priorizar lo importante, a enfocarme en las tareas que realmente impulsaban mi crecimiento y a delegar o eliminar las actividades que no agregaban valor a mi vida. Fue un cambio significativo en mi forma de ver el trabajo, y me permitió no solo ser más productivo, sino también disfrutar más de lo que hacía. La clave del éxito no está en sacrificar tu bienestar o tu tiempo, sino en aprender a hacer las cosas de manera más eficiente y con mayor propósito. El valor de la autonomía y la toma de decisiones. Al final del día, uno de los mayores beneficios de trabajar sin recibir nada a cambio fue la autonomía que adquirí. Al no estar atado a la necesidad de obtener un salario, me sentí libre para tomar decisiones que realmente reflejaran mis intereses y mis valores. Esta autonomía fue un regalo invaluable, ya que me permitió diseñar mi propio camino, sin la presión de depender de la aprobación de los demás. Aprender a tomar decisiones sin tener que rendir cuentas a nadie, excepto a mí mismo, me dio una gran sensación de empoderamiento. Me di cuenta de que el verdadero éxito se encuentra en la libertad de elegir lo que es mejor para ti, sin dejarte influenciar por las expectativas externas. Tomar control de tu vida y tus decisiones es una de las claves más importantes para lograr una vida profesional satisfactoria y plena. La verdadera recompensa de trabajar sin recibir nada. A medida que pasaron los meses, empecé a ver que la verdadera recompensa de trabajar sin esperar nada a cambio no estaba en el pago material, sino en la riqueza interna que adquirí. Las experiencias que viví, las lecciones que aprendí, las relaciones que construí y la resiliencia que desarrollé fueron mucho más valiosas que cualquier salario. Aprendí que el éxito no se mide en términos materiales, sino en el impacto positivo que tienes en los demás y en ti mismo. Ahora, miro atrás y me doy cuenta de que, al trabajar sin expectativas, logré algo mucho más grande que un salario. Logré construir una base sólida para mi futuro, una base que no depende de factores externos, sino de mi capacidad para aprender, adaptarme y crecer continuamente. Este capítulo de mi vida me enseñó que el verdadero éxito es algo mucho más grande que el dinero o el reconocimiento. Es una actitud, una mentalidad y una forma de vivir que se basa en el aprendizaje constante, la gratitud, la empatía y la toma de decisiones inteligentes. Y, sobre todo, es un recordatorio de que el camino hacia el éxito no siempre es lineal, pero siempre está lleno de oportunidades para aprender y crecer. La importancia de la resiliencia en el camino hacia el éxito. Uno de los aspectos más relevantes que descubrí al trabajar sin recibir un pago inmediato fue la resiliencia. En el principio, la idea de trabajar sin una compensación monetaria directa parecía una propuesta difícil de aceptar. La mayoría de las personas, incluyéndome a mí, tienden a asociar el esfuerzo con recompensas tangibles como dinero, fama o reconocimiento. Pero pronto comprendí que la verdadera recompensa no era lo que recibía de manera inmediata, sino lo que aprendí al enfrentar los desafíos con paciencia, persistencia y mentalidad positiva. La resiliencia es la capacidad de adaptarse frente a la adversidad, y durante ese periodo de trabajo gratuito, me di cuenta de que mis logros no siempre iban a estar acompañados de aplausos o recompensas materiales. No obstante, en esos momentos de dificultad, encontré una satisfacción interna que no dependía de la validación externa. Aprendí a seguir adelante a pesar de las dudas, los errores y los fracasos. Y esto fue lo que realmente fortaleció mi carácter. Cada desafío o situación difícil me enseñó algo valioso. Desde pequeñas lecciones sobre cómo gestionar el tiempo hasta la comprensión profunda de la importancia de cuidar mi bienestar mental y emocional. La resiliencia me permitió adaptarme a nuevas situaciones, aprender de mis fracasos y, lo más importante, mantenerme firme incluso cuando las cosas no salían como esperaba. Lara Kaiser in Turner Keyword Query. Cuando hablamos de riqueza, a menudo nos referimos a lo material, propiedades, coches, dinero en el banco.
Sin embargo, lo que descubrí durante mi periodo de trabajo gratuito fue que la verdadera riqueza no siempre tiene que ver con lo tangible. En lugar de acumular bienes materiales, comencé a acumular experiencias y lecciones que nunca podrían ser compradas. La riqueza interna se refiere a esos aprendizajes, habilidades y conocimientos que no se pueden medir con dinero. Al invertir mi tiempo en proyectos sin esperar una ganancia directa, adquirí habilidades invaluables, desde la gestión de proyectos hasta la comunicación efectiva, la toma de decisiones y el liderazgo. Estas son las riquezas que me permitieron seguir avanzando en mi carrera, incluso cuando no veía resultados inmediatos. Además, la riqueza interna también se refiere al crecimiento personal y a la satisfacción de saber que estás haciendo algo que realmente te apasiona. No depende de la validación de los demás ni de un cheque que llegues a cobrar. La satisfacción interna se convierte en el motor que te impulsa a seguir aprendiendo, creciendo y mejorando. La importancia de rodearse de las personas correctas. Otro descubrimiento importante durante este proceso fue la importancia de rodearse de las personas adecuadas. Cuando trabajas sin esperar una compensación material, es fácil caer en la trampa de pensar que lo que haces no importa para los demás. Sin embargo, lo que descubrí es que el valor de tu trabajo no solo depende de lo que aportas, sino también de las relaciones que construyes en el camino. Al principio, trabajaba en proyectos en los que no esperaba nada a cambio, pero pronto me di cuenta de que lo que realmente estaba construyendo era una red de relaciones valiosas. Me rodeé de personas que compartían mi pasión, que me ayudaron a crecer y que también estaban dispuestas a apoyarme en mis proyectos. Esas relaciones fueron más valiosas que cualquier pago que pudiera haber recibido, porque, con el tiempo, se convirtieron en fuentes de inspiración, colaboración y apoyo mutuo. Además, al trabajar sin expectativas de pago, pude centrarme en la calidad de mi trabajo y en ofrecer lo mejor de mí sin la presión de cumplir con ciertas expectativas externas. Esto, a su vez, me permitió atraer a personas que realmente valoraban lo que hacía y que compartían mi visión. Dejar ir el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es uno de los mayores obstáculos que enfrentamos en el camino hacia el éxito. Nos aterra la idea de equivocarnos, de perder tiempo o de no estar a la altura de nuestras propias expectativas. Sin embargo, al trabajar sin un pago inmediato, tuve que aprender a ver el fracaso de una manera diferente. En lugar de verlo como un obstáculo insuperable, comencé a entenderlo como una oportunidad para aprender y mejorar. Cuando no dependes de la validación externa, el miedo al fracaso pierde su poder. Al principio, cometí errores, pero estos errores me enseñaron lecciones invaluables sobre la importancia de perseverar y de no dejar que el miedo te frene. Aprendí a ver cada error como una oportunidad para crecer y a no identificarme con mis fracasos. El verdadero fracaso no es cuando algo no sale bien, sino cuando no aprendes de esa experiencia y dejas de intentarlo. Transformación de la mentalidad hacia el largo plazo. Una de las principales lecciones que aprendí al trabajar sin esperar una recompensa directa fue la importancia de la mentalidad a largo plazo. En nuestra sociedad, estamos acostumbrados a buscar gratificación instantánea, los resultados rápidos, el éxito inmediato, las soluciones fáciles. Pero el verdadero éxito requiere paciencia, perseverancia y una visión clara del futuro. A lo largo de este proceso, me di cuenta de que la mayoría de las personas que logran el éxito duradero no buscan recompensas inmediatas. En lugar de eso, tienen una visión a largo plazo que los impulsa a seguir adelante, incluso cuando los resultados tardan en llegar. Aprender a pensar en términos de largo plazo fue una de las claves más importantes para entender el verdadero valor del trabajo gratuito. Cuando no te centras únicamente en el resultado inmediato, puedes disfrutar del proceso, aprender constantemente y, finalmente, lograr cosas mucho mayores a largo plazo. La mentalidad de largo plazo te permite construir una base sólida para el futuro, sabiendo que cada pequeño paso te acerca más a tu meta. El valor de la experiencia práctica, lo que realmente aprendí. Cuando decidí trabajar gratis, me encontraba en una etapa en la que sentía que no tenía las conexiones adecuadas ni las credenciales necesarias para acceder a trabajos bien remunerados. Sin embargo, tomé una decisión que, aunque a muchos les parecería arriesgada, resultó ser una de las más transformadoras de mi vida: aceptar trabajar sin un pago inmediato. Pero, a lo largo de ese año, no solo me enfrenté a desafíos logísticos o financieros, sino que también me encontré con un profundo aprendizaje que no habría podido obtener en ningún aula o en ningún curso. La experiencia práctica, el conocimiento que se adquiere mientras se trabaja directamente en un proyecto o con una persona, es invaluable.
Hay algo que no se puede aprender en los libros o en las teorías: la forma en que se resuelven los problemas reales, las decisiones que hay que tomar bajo presión, y cómo enfrentar los fracasos y los desafíos cuando están sobre la mesa. Este tipo de experiencia no tiene precio. Conectar el teórico con lo práctico. Uno de los mayores aprendizajes fue cómo los conocimientos que había adquirido en mis estudios o en cursos previos se conectaban con la realidad. Aunque es valioso estudiar y tener una base teórica sólida, muchas veces la teoría no es suficiente cuando te enfrentas a situaciones del mundo real. Durante mi tiempo trabajando gratis, vi cómo mis estudios se aplicaban en situaciones cotidianas, pero también descubrí las limitaciones de los conceptos que había aprendido. La teoría tiene un valor significativo, pero sin la experiencia práctica, nunca llegamos a comprender en su totalidad cómo aplicar esa teoría. En este sentido, el trabajo gratuito me proporcionó una plataforma para conectar lo aprendido en los libros con lo que realmente se necesita hacer cuando se está en una situación real. Aprendí a abordar problemas de manera diferente, a aplicar soluciones que no se mencionaban en los manuales y a entender que no todo siempre tiene una respuesta directa. Enfrentando desafios imprevistos. Otra gran lección que me dejó el trabajo gratuito fue la importancia de adaptarse rápidamente a los cambios y los desafíos imprevistos. Los proyectos no siempre salen como se planean, las personas no siempre cumplen con lo que prometen, y los plazos a veces son mucho más ajustados de lo que uno espera. En lugar de quedarme paralizado por la incertidumbre, aprendí a buscar soluciones rápidas, a adaptarme y, sobre todo, a mantenerme flexible. Hubo muchas veces en las que enfrenté problemas que no había anticipado. Quizás un cliente cambió de idea a última hora, o un equipo de trabajo no cumplió con un deadline importante. Estos desafíos me enseñaron la importancia de ser proactivo y encontrar formas de lidiar con lo inesperado. Ya no veía las dificultades como obstáculos, sino como oportunidades para poner en práctica mi capacidad de resiliencia, aprendizaje y liderazgo. Aprender a valorar el fracaso. Algo que se volvió claro a lo largo de mi año trabajando gratis fue el valor del fracaso. En la sociedad actual, muchas veces se tiene miedo al fracaso, ya que está relacionado con la vergüenza, la incompetencia o la incapacidad. Sin embargo, al estar involucrado en proyectos sin la presión de un pago inmediato, comencé a ver el fracaso de manera diferente. No lo veía como algo que debía evitar a toda costa, sino como una etapa natural del proceso de aprendizaje. El miedo al fracaso es algo que paraliza a muchas personas. Las expectativas de obtener resultados inmediatos pueden ser abrumadoras, lo que genera inseguridad y dudas. Pero trabajar gratis me permitió cometer errores sin la presión financiera de que estos fallos afectaran mi bienestar económico. Aprendí a ver cada fracaso como una oportunidad para mejorar y como un paso hacia el éxito. En lugar de temer el error, comencé a abrazarlo como una parte esencial de la evolución personal y profesional. La satisfacción de contribuir. Aunque al principio la idea de no recibir una compensación económica directa parecía desalentadora, con el tiempo descubrí que la satisfacción de contribuir a proyectos significativos era mucho más gratificante que el dinero que podría haber recibido. En lugar de trabajar únicamente por un salario, empecé a involucrarme en proyectos que realmente me apasionaban. El hecho de saber que estaba contribuyendo a algo que valía la pena me dio un sentido de propósito. Muchas personas ven el trabajo como una transacción simple, esfuerzo a cambio de dinero. Pero la satisfacción de saber que tu esfuerzo tiene un impacto significativo en algo más grande que tú mismo es indescriptible. Ya no sentía que mi trabajo carecía de valor solo porque no estaba recibiendo un pago directo. La satisfacción de ayudar, de aprender y de crecer junto con otros era una recompensa mucho más profunda y duradera. La fuerza de la autodisciplina. El trabajo gratuito también me enseñó sobre la importancia de la autodisciplina. Al no recibir un pago inmediato, no había nadie detrás de mí presionando o exigiendo resultados. La responsabilidad era mía y solo mía. Esto significaba que debía establecer mis propios plazos, ser riguroso con mi tiempo y, sobre todo, mantenerme enfocado en los objetivos a largo plazo. La autodisciplina se convirtió en una habilidad clave para mi éxito. Al aprender a gestionar mi tiempo de manera efectiva, a priorizar tareas y a no dejarme desviar por la falta de recompensas inmediatas, comencé a ver los resultados de mi esfuerzo a largo plazo. La autodisciplina no solo me permitió ser más productivo, sino que también me enseñó a mantener la motivación incluso cuando no veía los frutos de mi trabajo en el corto plazo. Capítulo 5. La red de conexiones y oportunidades inesperadas.
Uno de los aspectos más subestimados de trabajar gratis es el poder de las conexiones que se pueden crear a lo largo del camino. Al principio, me centraba solo en las tareas y en el aprendizaje personal que podría obtener de mi trabajo, pero con el tiempo, descubrí que el verdadero valor de este proceso estaba en la red de contactos que iba construyendo. Las oportunidades que surgieron de esas conexiones fueron fundamentales para mi desarrollo profesional, mucho más de lo que había imaginado inicialmente. La red social, un pilar fundamental del éxito. Una de las lecciones más grandes que aprendí durante este tiempo fue que la habilidad para conectar con las personas, construir relaciones genuinas y mantener una red activa es uno de los mayores activos en cualquier carrera. No se trata solo de conocer a las personas adecuadas, sino también de estar dispuesto a ayudar, a compartir y a generar valor incluso sin esperar nada a cambio. Al principio de mi trayecto, me sentía intimidado por la idea de estar rodeado de profesionales experimentados, muchos de los cuales estaban muy por delante de mí en sus carreras. Sin embargo, poco a poco, comprendí que no era necesario tener años de experiencia o ser un experto para aportar valor a la conversación. Solo necesitaba ser genuino, interesado en aprender, y estar dispuesto a contribuir de alguna forma. Lo que encontré fue que a medida que trabajaba de manera gratuita en proyectos, las personas se mostraban más dispuestas a invertir su tiempo en mí, compartiendo su experiencia, consejos y, sobre todo, ofreciendo oportunidades que jamás habría esperado. Me encontré con individuos que, al principio, pensaba que estaban fuera de mi alcance, pero la oportunidad de trabajar con ellos me abrió puertas que nunca imaginé. La colaboración como motor de crecimiento. Algo que no sabía al comenzar era cuán poderosa podría ser la colaboración. Cuando estás trabajando de manera gratuita, muchas veces estás involucrado en proyectos que están en sus primeras etapas, o con personas que también están buscando aprender y crecer. Esto crea un entorno fértil para la experimentación, el aprendizaje y la innovación. Durante este tiempo, pude colaborar en una amplia variedad de proyectos que me ofrecieron experiencias valiosas en distintas áreas. Al colaborar con personas que compartían mi visión o intereses, aprendí mucho sobre cómo trabajar en equipo, cómo resolver problemas conjuntamente y cómo aportar ideas que podían hacer una gran diferencia. Pero, sobre todo, comprendí lo fundamental que es la cooperación en un mundo cada vez más interconectado. Los proyectos grandes no se logran de forma individual, sino a través de la unión de talentos y habilidades diversas. Lo que descubrí en estos momentos fue que las oportunidades no siempre llegan de forma directa. A veces, vienen disfrazadas de proyectos pequeños, colaboraciones inesperadas o incluso sugerencias de personas que ni siquiera pensabas que podrían ofrecerte algo relevante. Pero esos pequeños detalles, esas conexiones a primera vista poco significativas, se convirtieron en la base para mi futuro profesional. El valor de aprender de los mejores. Uno de los aspectos más enriquecedores de este periodo fue la posibilidad de aprender de personas que ya habían recorrido el camino que yo apenas comenzaba a transitar. Cuando trabajas sin remuneración, estás esencialmente ofreciendo tu tiempo a cambio de conocimiento y aprendizaje. Y eso es precisamente lo que logré al conectar con personas que tenían años de experiencia y habilidades que yo aún no poseía. Lo que más me sorprendió fue la generosidad con la que muchos de estos profesionales compartieron sus conocimientos. No solo me enseñaron sobre los aspectos técnicos del trabajo, sino también sobre la mentalidad, la actitud y la perseverancia necesarias para triunfar. Al principio, la distancia entre su nivel y el mío me parecía insalvable. Pero a medida que pasaba más tiempo trabajando con ellos, me di cuenta de que el verdadero truco no era tener un conocimiento vasto, sino estar dispuesto a aprender constantemente y aplicar lo aprendido con disciplina. A través de estos contactos, pude observar cómo gestionaban sus propios proyectos, cómo tomaban decisiones cruciales, cómo lidiaban con los fracasos y, lo más importante, cómo se mantenían enfocados en sus objetivos a largo plazo. Todo esto fue un aprendizaje invaluable, algo que no se puede enseñar en ningún aula. Estas lecciones, de personas que ya habían alcanzado el éxito, se convirtieron en las bases que me guiaron durante los momentos más difíciles de mi carrera. La mentalidad de abundancia. Uno de los aspectos más sorprendentes de trabajar gratis durante un año fue que empecé a comprender y adoptar lo que muchos llaman la mentalidad de abundancia. Al principio, me sentía preocupado por no recibir una compensación económica, pensando que estaba perdiendo tiempo. Sin embargo, rápidamente entendí que el verdadero valor no estaba en el dinero inmediato, sino en las oportunidades de aprendizaje y conexión que se presentaban. Trabajar gratis me permitió enfocarme en el largo plazo,
en cómo cada proyecto, cada contacto, cada colaboración era una inversión en mí mismo. En lugar de concentrarme solo en lo que no estaba recibiendo, comencé a ver lo que estaba ganando. Y cuanto más daba, más recibía. La mentalidad de abundancia implica saber que el universo tiene suficiente para todos y que el valor real de lo que haces no siempre se mide en dinero, sino en las oportunidades que te pueden llevar a nuevos horizontes. Lo que aprendí es que, en lugar de esperar que las oportunidades lleguen de manera externa, uno debe crearlas. Estar dispuesto a ofrecer tu tiempo y tu conocimiento, incluso sin un pago inmediato, te permite abrir puertas y mostrar a los demás lo que eres capaz de hacer. Este cambio de mentalidad fue lo que, finalmente, me permitió avanzar hacia una nueva etapa en mi carrera, una etapa en la que ya no era necesario trabajar gratis porque los resultados comenzaban a aparecer por sí mismos. Capítulo 6. Cómo la paciencia y la persistencia definen el éxito. Uno de los aprendizajes más poderosos durante mi año de trabajo gratuito fue darme cuenta de que la paciencia y la persistencia son esenciales para cualquier persona que busque tener éxito en la vida profesional. Durante los primeros meses, la falta de resultados tangibles, de reconocimiento inmediato, o incluso de una compensación financiera, me hizo dudar muchas veces de si realmente estaba tomando las decisiones correctas. Sin embargo, con el tiempo, comprendí que la verdadera recompensa no es inmediata, sino que se acumula lentamente, a través de la consistencia. La trampa de la gratificación instantánea. Vivimos en un mundo en el que todo está al alcance de un clic. Nos encontramos constantemente rodeados de ejemplos de éxito rápido, de historias de personas que, en cuestión de meses, pasan de la nada a ser millonarias o a alcanzar un nivel de éxito impresionante. Las redes sociales amplifican estas historias y nos venden una versión idealizada de cómo debería ser el camino hacia el éxito. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Durante mi año trabajando gratis, aprendí que el éxito real, el que vale la pena, no llega de la noche a la mañana. Al principio, me sentía frustrado al ver cómo los resultados no llegaban tan rápido como había esperado. A veces, mis esfuerzos parecían no dar frutos y la comparación con las historias de éxito rápido que veía en Internet me desmotivaba. Fue en esos momentos de duda cuando aprendí lo más valioso. La paciencia es una habilidad que se cultiva, y el verdadero éxito se construye sobre la perseverancia y la determinación. La importancia de ser paciente contigo mismo. Una de las primeras lecciones que me costó aprender fue que mi proceso no sería igual al de los demás. Todos tenemos caminos diferentes, y el hecho de no ver resultados inmediatos no significa que no estamos avanzando. Cometí el error de compararme constantemente con aquellos que parecían tener éxito de manera instantánea. El problema con esto es que nunca sabemos lo que realmente está pasando detrás de las redes sociales de esas personas. Puede que estén mostrando una imagen impecable de éxito, pero eso no siempre refleja su verdadero viaje. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que la paciencia no solo es algo que se aplica a los resultados externos, sino también a cómo me trataba a mí mismo. Había momentos en los que no estaba obteniendo los resultados esperados, y me sentía como si no estuviera avanzando lo suficiente. Pero empecé a practicar algo importante. Me permití ser paciente conmigo mismo. Me di permiso para cometer errores, para aprender a un ritmo que fuera sostenible y, sobre todo, para reconocer que cada paso, no importa cuán pequeño fuera, me estaba acercando a mis objetivos. La persistencia como actitud de éxito. Además de la paciencia, la persistencia fue otro factor crucial que definió mi experiencia. Hubo muchas veces en que me sentí agotado, cuando todo parecía no estar funcionando como había planeado. Hubo proyectos que no salieron como esperaba, relaciones laborales que no prosperaron, e incluso veces en las que pensé en rendirme. Sin embargo, la persistencia fue lo que me mantuvo en el camino. Entendí que el éxito no es un camino recto. Es un camino lleno de giros inesperados, de tropiezos y de momentos en los que uno se siente estancado. Pero la diferencia entre los que logran sus objetivos y los que no lo hacen no radica en la cantidad de obstáculos que enfrentan, sino en su capacidad para levantarse después de cada caída y seguir adelante. La persistencia no se trata de no fracasar, sino de seguir intentándolo a pesar de los fracasos. Durante este año, los obstáculos fueron constantes, pero lo que cambió fue mi forma de enfrentarlos. En lugar de rendirme, aprendí a ver los fracasos como lecciones, como oportunidades para crecer y mejorar. Cada error me enseñó algo nuevo, y cada vez que no obtenía el resultado esperado, me hacía más fuerte. En lugar de ver la falta de resultados inmediatos como un fracaso,
Comencé a verla como una oportunidad para refinar mi estrategia y seguir mejorando. La fórmula secreta: paciencia y persistencia. Es fácil desanimarse cuando no vemos resultados inmediatos, especialmente en un mundo que nos impulsa a querer todo ahora. Pero en el fondo, descubrí que la verdadera fórmula para el éxito se basa en dos elementos: paciencia y persistencia. La paciencia me permitió esperar lo necesario para que las oportunidades se materializaran, mientras que la persistencia me mantuvo en movimiento, incluso cuando las cosas no salían como esperaba. Hoy en día, cuando miro atrás, me doy cuenta de que todo el esfuerzo valió la pena. Si bien las recompensas no llegaron en el tiempo que esperaba, las lecciones que aprendí sobre la paciencia y la persistencia fueron mucho más valiosas que cualquier logro inmediato. Porque el éxito real, el que perdura, se construye a lo largo del tiempo, con pequeñas victorias diarias y una actitud constante de seguir adelante. Capítulo 7. La mentira del éxito rápido y cómo encontré mi propio ritmo. En la sociedad actual, vivimos bombardeados por historias de éxito rápido. Desde empresarios de tecnología que se hacen multimillonarios en menos de un año hasta influencers que alcanzan fama mundial en cuestión de meses, parece que el mundo está lleno de atajos hacia la cima. Estas historias se presentan como la norma, lo que nos lleva a creer que si no logramos el éxito de inmediato, estamos haciendo algo mal. Sin embargo, lo que nunca te cuentan es que el éxito verdadero no se construye de la noche a la mañana, y que la verdadera fórmula está en encontrar tu propio ritmo y seguirlo con determinación. El efecto de las historias de éxito rápido. La era digital ha magnificado la percepción del éxito rápido. Si navegamos por las redes sociales, podemos ver a jóvenes de 20 y tantos años viviendo en lujosos apartamentos, viajando por el mundo y disfrutando de una vida de confort que parece ser el resultado de años de arduo trabajo. Sin embargo, muy pocas de esas historias nos cuentan los sacrificios, los fracasos y los años de esfuerzo que estos individuos invirtieron en sus proyectos antes de llegar al reconocimiento que hoy ostentan. La verdad es que el éxito rápido, aunque real en algunos casos, es una excepción y no la regla. La mayoría de las personas que han alcanzado grandes logros han pasado por años de trabajo invisible, de fracasos y de momentos de incertidumbre. Pero las historias de éxito rápido no nos muestran esta parte de la ecuación. En lugar de enfocarse en el proceso, nos hacen creer que el éxito es algo instantáneo, que solo se necesita una gran idea y una pizca de suerte. Y al no ver los resultados inmediatos que esperamos, nos sentimos frustrados y perdemos la motivación. La realidad del proceso lento. Una de las grandes revelaciones de mi experiencia trabajando gratis durante un año fue darme cuenta de lo lento que es el proceso de construcción de algo significativo. El éxito no es un destino que se alcanza de un día para otro, sino un viaje lleno de aprendizajes constantes, de ajustes, y de mucho trabajo detrás de las escenas. No importa cuán brillante sea la idea que tengas, lo que realmente importa es cuánto tiempo y esfuerzo estás dispuesto a invertir para llevar esa idea a la realidad. Al principio, los resultados que obtuve trabajando gratis no fueron ni cerca de lo que había imaginado. Hubo días en los que pensaba que todo ese esfuerzo no valía la pena. Había días en los que me preguntaba si realmente estaba tomando el camino correcto. Pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de que cada paso que daba, cada momento de incertidumbre, cada aprendizaje, me estaba preparando para algo mucho más grande. Me di cuenta de que la clave no estaba en competir con los que parecían tener éxito rápido, sino en encontrar mi propio ritmo. Todos tenemos un camino único, y compararnos con otros solo genera inseguridad. Aprendí a dejar ir esa presión de tener que alcanzar resultados inmediatos y a abrazar el proceso, incluso cuando no veía recompensas tangibles a corto plazo. La fuerza de la persistencia diaria. La verdadera magia del éxito no reside en grandes saltos o en momentos de gloria. La clave está en las pequeñas acciones que tomas cada día, en los esfuerzos constantes, en las decisiones cotidianas que tomas para seguir avanzando. Es fácil desmotivarse cuando no vemos resultados inmediatos, pero cuando te enfocas en el largo plazo y en seguir dando un paso tras otro, la distancia que recorres es sorprendente. Una de las lecciones más valiosas que aprendí fue que no se trata de cuánto avances cada día, sino de si sigues avanzando. Los días en los que sentí que no estaba logrando nada, fueron los días en los que más aprendí. A menudo, los momentos de mayor frustración resultan ser los más formativos. La persistencia, entonces, es mucho más que solo continuar a pesar de los obstáculos. Es la actitud de seguir adelante, de confiar en que el progreso llegará, aunque no siempre sea evidente en el momento.
Crear una mentalidad de crecimiento sostenible. Al igual que con la paciencia y la persistencia, uno de los aspectos más transformadores de este proceso fue la mentalidad que fui cultivando. Al principio, mi enfoque estaba puesto únicamente en los resultados. Cuánto dinero iba a ganar, cuántas oportunidades se me iban a abrir, cuán rápido podría alcanzar mi objetivo. Pero a medida que pasaron los meses, mi enfoque cambió. Comencé a valorar el proceso, a disfrutar de los pequeños logros diarios, y a aprender de los fracasos. Este cambio de mentalidad fue el que finalmente me permitió avanzar sin la presión de lograr todo de inmediato. El verdadero éxito no se mide solo por lo que logras, sino por cómo creces en el camino. La mentalidad de crecimiento que desarrollé me permitió ver cada experiencia, ya sea buena o mala, como una oportunidad de aprendizaje. Esto no solo me permitió seguir adelante, sino que también hizo que el proceso fuera mucho más enriquecedor. La libertad de definir el éxito a tu propio ritmo. El éxito no debe ser una carrera contra el reloj ni una competencia con los demás. Debe ser un proceso personal, algo que cada uno de nosotros define de manera única. De hecho, al liberarme de la necesidad de seguir el ritmo acelerado de los demás, pude encontrar mi propio camino hacia el éxito, uno que fuera más alineado con mis valores, mis objetivos y mi propósito. El verdadero éxito es aquel que no depende de lo que otros piensen de ti, sino de lo que tú mismo lograste a lo largo del tiempo. Es el resultado de tomar decisiones consistentes que te acerquen a tu visión a largo plazo, sin importar cuánto tiempo tome. El secreto no está en buscar atajos ni en apresurarse hacia el éxito. Está en construir una base sólida, paso a paso, y entender que cada pequeño esfuerzo contribuye a algo mucho mayor. Capítulo 8. El valor de la paciencia. Cómo el tiempo se convirtió en mi mejor aliado. Cuando empecé mi camino hacia el éxito, uno de los conceptos que más me costó entender fue el verdadero valor de la paciencia. Al principio, todo parecía urgente. Quería resultados rápidos, ver progresos inmediatos, y si las cosas no avanzaban al ritmo que esperaba, me frustraba. Como muchos de nosotros, pensaba que el éxito era algo que debía ocurrir pronto. Pero con el tiempo, descubrí que la paciencia no solo es una virtud, sino una herramienta poderosa que, cuando se entiende y se utiliza adecuadamente, puede acelerar significativamente nuestros logros. La impaciencia como obstáculo. En los primeros meses de mi proyecto, me encontraba atrapado en la trampa de la impaciencia. Quería ver resultados tangibles de inmediato. Creía que, si no estaba obteniendo las recompensas que imaginaba, algo estaba mal. Cada día que pasaba sin una gran señal de éxito era un día en el que sentía que estaba perdiendo tiempo. De alguna manera, sentía que no estaba avanzando lo suficiente. Pensaba que necesitaba apurarme, que debía buscar la próxima gran oportunidad, la próxima estrategia, el siguiente paso rápido. Lo cierto es que, en esa época, no estaba construyendo algo sólido. Estaba buscando soluciones rápidas, pensando que la clave del éxito era saltarse los procesos largos y tediosos. Pero la realidad es que no fue hasta que me di cuenta de que el tiempo, y lo que uno hace con él, es uno de los mayores activos que tenemos en la vida. Intentar apresurar el proceso solo genera frustración y errores innecesarios. Es en la paciencia donde reside el verdadero poder de la construcción, la mejora y la expansión personal. Aprender a disfrutar del proceso. Cuando comencé a aceptar que el éxito real requiere tiempo, mi mentalidad cambió por completo. Ya no estaba obsesionado con obtener resultados inmediatos. En lugar de mirar constantemente el reloj, comencé a disfrutar de las pequeñas victorias que venían con el trabajo diario. Aprendí a valorar las lecciones que me brindaba cada día, tanto en los momentos buenos como en los difíciles. El tiempo comenzó a convertirse en mi aliado, no en un enemigo al que debía apresurarme. La mentalidad de disfrutar del proceso fue uno de los cambios más liberadores. Antes, los días sin grandes avances me dejaban insatisfecho. Ahora, cada día era una oportunidad para aprender algo nuevo. La paciencia me enseñó a tomarme el tiempo para reflexionar sobre mis decisiones, para mejorar mis habilidades y para hacer ajustes donde fuera necesario. Me di cuenta de que todo el esfuerzo que había invertido, por más pequeño que fuera, estaba sumando de manera significativa. La paciencia como inversión en el futuro. Entender que el éxito no es un destino sino un proceso de crecimiento continuo fue clave. Cada paso que daba, cada lección aprendida, cada pequeño avance, estaba invirtiendo en mi futuro. En lugar de perseguir un resultado inmediato,
Me enfoqué en las acciones a largo plazo que me llevarían a mi meta. El tiempo se convirtió en una inversión. Cuanto más tiempo dedicaba a mejorar mis habilidades, a construir mi red de contactos, a comprender mi industria, más cerca estaba de llegar al éxito que había visualizado. Lo que antes parecía una espera interminable, ahora lo veía como una fase de preparación y de crecimiento. Cuando entendí que cada segundo invertido en el proceso era una inversión a largo plazo, comencé a sentirme más seguro y menos presionado por los plazos inmediatos. La fuerza de la resiliencia. Una de las cualidades que desarrollé al aprender a ser paciente fue la resiliencia. La capacidad de seguir adelante a pesar de los obstáculos, de aprender de los fracasos y de adaptarme a los cambios. La paciencia no solo me permitió avanzar más lento, sino que también fortaleció mi habilidad para resistir las adversidades. En lugar de rendirme cuando las cosas no salían como esperaba, comencé a ver los obstáculos como lecciones que me enseñaban a ser más fuerte y más capaz. La resiliencia es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar. Si eres capaz de resistir las caídas, de aprender de los fracasos y de seguir adelante sin importar los obstáculos, el éxito inevitablemente llegará. La paciencia y la resiliencia van de la mano, y cuando las combines, te darás cuenta de que el proceso largo y arduo es precisamente lo que te prepara para afrontar los desafíos más grandes con confianza y determinación. El éxito no es solo un resultado, es el viaje. Al final, lo que descubrí fue que el éxito no se trata solo de los logros finales, sino de cómo cambias, creces y evolucionas en el camino. Lo que inicialmente percibía como una espera interminable y a veces frustrante, se convirtió en un proceso de crecimiento personal. Los días en los que sentía que no estaba avanzando eran en realidad los días en los que más estaba aprendiendo. Cada error, cada retroceso, cada momento de duda fue una oportunidad para mejorar. Lo más importante que aprendí fue que el éxito no es solo el destino, sino el viaje que realizas para llegar a él. Y ese viaje requiere paciencia. Sin paciencia, el viaje se convierte en una carga pesada que te agota, te frustra y te hace querer rendirte. Pero con paciencia, cada paso, aunque pequeño, tiene un propósito. Cada día cuenta. Y con el tiempo, los resultados hablarán por sí mismos. Reflexión final. El tiempo no es un enemigo, sino un aliado. Aprender a ser paciente, a disfrutar del proceso y a ver cada día como una oportunidad de crecimiento, cambia por completo nuestra perspectiva del éxito. No se trata de apurar las cosas, sino de construir de manera sólida y constante. Con cada paso que das, te acercas más a lo que deseas lograr. Y la verdadera recompensa está en el viaje, en el crecimiento, y en la persona en la que te conviertes a lo largo del camino. Capítulo 10. La verdad sobre el éxito. ¿Está todo predeterminado? El éxito, esa palabra que todos anhelan, que todos buscan y que pocos logran. Está realmente predeterminado. ¿Es algo que simplemente ocurre para algunas personas, o es el resultado de un proceso consciente, de un esfuerzo constante y de una mentalidad enfocada? En este capítulo, me dispongo a revelar una verdad que cambiará tu perspectiva para siempre. El éxito no es el resultado de la suerte ni del destino, ni de la magia de un momento perfecto. El éxito está en tus manos. Y lo más impactante es que tú ya tienes todo lo necesario para alcanzarlo. El mito de la suerte. Durante años, creímos que las personas exitosas simplemente tenían suerte, que el universo había conspirado a su favor, y que sus logros no eran más que una casualidad de la vida. Creímos que había algo más allá de nuestro control que les dio la ventaja. Pero esa visión del éxito está profundamente equivocada. Las personas que alcanzan grandes logros no son las que simplemente esperan que las cosas ocurran. Son aquellas que, a pesar de la adversidad, el fracaso y las dificultades, continúan avanzando, siguen aprendiendo y nunca pierden su enfoque en lo que realmente desean. La suerte no juega un papel tan grande en el éxito como solemos pensar. De hecho, la suerte rara vez tiene algo que ver con los grandes logros. Los factores que realmente determinan el éxito son mucho más profundos. El esfuerzo constante, la disciplina, la habilidad para adaptarse a las circunstancias, la resiliencia ante los fracasos y, sobre todo, la capacidad de aprender de cada experiencia. La mentalidad, el factor decisivo. Si hay algo que realmente determina si tendrás éxito o no, es tu mentalidad. Es la forma en que te enfrentas a la vida, cómo reaccionas a los desafíos, y sobre todo, cómo ves el mundo.
Las personas exitosas no ven los obstáculos como barreras insuperables, sino como oportunidades de crecimiento. Cada reto es una lección que aprender, cada caída es una forma de levantarse más fuerte. Y eso, mis amigos, es lo que diferencia a los que tienen éxito de los que se quedan atrás. La mentalidad de perseverancia, de mantener el rumbo incluso cuando todo parece en tu contra, es lo que te llevará a la cima. El proceso de construcción. El éxito no ocurre de la noche a la mañana. No se trata de una revelación repentina ni de una gran oportunidad que aparece por casualidad. El éxito es el resultado de un proceso largo y gradual de crecimiento. Es como construir un edificio. Se necesitan cimientos sólidos antes de comenzar a construir los pisos más altos. Y esos cimientos están formados por la dedicación, la autodisciplina, la paciencia y el aprendizaje constante. Tú ya estás en el camino, aunque no lo veas. Cada paso que das, por pequeño que sea, te acerca a tu meta. Lo importante no es cuánto avance en un día, sino la consistencia y la disciplina con la que te enfrentas a tu objetivo. El éxito no es algo que llega, sino algo que se construye. La lección clave, el poder de tomar acción. En cada capítulo de esta serie, hemos hablado de mentalidad, esfuerzo y paciencia, pero hay algo más que quiero que quede claro. El éxito no llega solo con soñar o con planificar, sino con acción. Los sueños sin acción no son más que pensamientos vagos que se desvanecen con el tiempo. Es la acción constante, la toma de decisiones inteligentes y las pequeñas victorias diarias las que finalmente nos llevan a lograr nuestras metas. Muchas personas tienen grandes ideas, pero pocos son los que se atreven a actuar. De nada sirve tener el conocimiento si no lo aplicas. Y, a menudo, los que más fracasan son aquellos que se quedan esperando el momento perfecto para comenzar. La verdad es que nunca habrá un momento perfecto. La acción imperfecta siempre será mejor que la procrastinación que te mantiene atrapado en la espera. El éxito está en las manos de todos. Lo que quiero que comprendas de este capítulo es que el éxito no está reservado solo para unos pocos afortunados o para aquellos con un talento excepcional. El éxito está disponible para cualquiera que decida poner en marcha las ruedas de la acción. No importa dónde empieces, ni de dónde vengas. Lo que importa es dónde estás dispuesto a llegar y qué estás dispuesto a hacer para llegar allí. El éxito, en su forma más pura, es el resultado de un proceso. Un proceso de mejora continua, de adaptarse, de aprender y, lo más importante, de tomar acción todos los días. El mundo está lleno de oportunidades, y lo único que necesitas para aprovecharlas es la mentalidad correcta y la voluntad de actuar. Y con esto concluye el capítulo final de nuestra serie sobre lo que realmente significa alcanzar el éxito. Espero que hayas encontrado valor en cada lección compartida y que hayas identificado formas de aplicar estos principios en tu propia vida. Si te ha gustado este contenido y sientes que esta perspectiva te está ayudando a cambiar tu forma de ver el éxito, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerda que el éxito no es un destino, sino un camino que construimos con nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestra mentalidad. Estoy aquí para ayudarte en ese viaje, y espero que nos sigas acompañando. Hasta el próximo vídeo.